Pues hermanos, qué amables, tomen su lugar, por favor. Vamos a dejar que los pequeñitos salgan a su actividad, despacio, sin correr, y pues vamos nosotros a continuar adorando al Señor por medio de la predicación de la palabra de nuestro Dios. Y les voy a pedir que vayamos, por favor, al Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, hermanos, capítulo 6. Juan capítulo 6. Y de este capítulo voy a leer los versículos 51 al 54, que haré en voz alta y les invito a que lo lean en silencio ahí en su lugar, considerando la palabra del Señor con reverencia. Juan 6, 51 al 54 dicen así: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amantísimo Dios, una vez más que hemos llegado a este momento tan importante de la predicación de tu palabra, te damos gracias por la presencia de cada uno de los que están en este lugar, con el propósito de adorarte, de honrarte y de glorificarte. Así pues, Padre Santo, una vez que acabamos de leer tu santa palabra, imploramos que a través de ella, Señor, nos hables al corazón y que mediante ella también, Señor, nos hagas entender tu voluntad en nuestra vida. Con todo el corazón te rogamos esto. Amén. Bien, hermanos, 4 aspectos prácticos de la Cena del Señor. Fíjese el título, 4 aspectos, pero dije prácticos de la Cena del Señor. Casi siempre analizamos la Cena del Señor en su manera simbólica, pero en la práctica, ¿cómo podemos aplicar el simbolismo de la Cena del Señor a la práctica? Bueno, de eso se va a tratar el sermón, y a manera de introducción diré lo siguiente. Antes que el Señor Jesucristo instituyera la cena conmemorativa de su sacrificio expiatorio, nuestro pasaje registra una acalorada discusión por parte de los judíos contra Jesús. Los conceptos espirituales que el Señor expuso como el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, fueron causa de contienda y escándalo entre los judíos, quienes totalmente indignados y confusos se preguntaban: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Esa misma confusión judía de aquel tiempo siguió prevaleciendo entre quienes no entendieron las palabras de Jesús, la misma confusión que siglos después se practicó y se enseñó como doctrina católica llamada la misa, la Eucaristía, o también conocida como la transustanciación, según la cual la sustancia del pan y del vino, y digo aquí vino porque los católicos sí usan vino tal cual, sí, entonces la sustancia del pan y del vino dejan de ser o existir después de la consagración del cura o del sacerdote, y solo queda en el pan u hostia la sustancia de la carne o del cuerpo de Cristo, y en el vino queda también la esencia de la sangre del Señor, bajo la apariencia de pan y de vino. La Iglesia Católica enseña que literalmente
se comen a Cristo mismo, en lo que llaman un sacrificio incruento, o sea, no sangriento. Pero también con esto niegan y contradicen la palabra de Dios, la que enseña otra cosa totalmente opuesta y verdadera, que dice así: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea, no hay perdón. La Biblia también exhibe otro error de la Iglesia Católica en cuanto a la continuidad del supuesto sacrificio de Cristo, ya que ellos lo hacen constantemente y dicen que constantemente están sacrificando a Cristo. Pero la Biblia dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Gracias a Dios, los bautistas conservamos la sana doctrina sin alteraciones ni deformaciones de errores doctrinales o de errores de equivocaciones doctrinales que ahora nos dan motivo para que veamos 4 aspectos prácticos de la Cena del Señor. Miren, hermanos, el primero de ellos está en el versículo 51, y ese primer aspecto práctico de la Cena del Señor es sentir apetito por Cristo. Y lo voy a hablar en términos de ejemplo, ¿verdad? Sentir apetito por Cristo. Vea lo que dice el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Sí, hermanos, la palabra apetito quiere decir la necesidad, las ganas o el deseo de comer para satisfacer o saciar el hambre o el antojo. Eso es apetito. Cuando usted llega a la hora de la comida, usted se empieza a sentir desde minutos o quizá horas antes las ganas de comer y ya está esperando que llegue la comida. Usted tiene apetito por comer. Una comida que esperamos esté muy sabrosa, casi siempre. De manera que eso es apetito, pero en sentido figurado, también se puede sentir apetito por Cristo, ¿verdad? Tener esa necesidad, ganas o deseo de conocer más de Cristo, ¿verdad? Pero hay un pasaje que nos lo va a ejemplificar muy bien. Vamos a Lucas capítulo 10, por favor. Vamos a Lucas capítulo 10, hermanos, y vamos a ver los versículos 38 al 42. Aquí encontramos 3 cosas importantes. La primera, Cristo desea que le recibamos en el corazón. Vea lo que dice el versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta, ¿qué dice? Le recibió en su casa. Ahora, Marta ya conocía muy bien a Cristo, pero aquí hay una enseñanza central. Dice que le recibió en su casa, en la casa de ella, donde Marta vivía. Y está bien que en aquel momento hubieran recibido a la persona del Señor Jesucristo allí, pero el Señor quería mucho más que Marta lo recibiera en su casa, que lo recibiera en su corazón. Eso es lo que el Señor deseaba, y eso es lo que el Señor desea al día de hoy con toda persona que no ha recibido a Cristo, que lo reciban en el corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque para eso vino Cristo, para que por medio de su sacrificio expiatorio, el cual vamos a recordar en un momento más con los elementos de la Cena del Señor,
estaba anunciando ese sacrificio por medio del cual quienes le recibimos por fe en el corazón tenemos la salvación. Cristo quiere la salvación de la humanidad. Gracias a Dios, casi todos los que estamos aquí, creo, solamente el Señor sabrá, pero casi todos ya somos salvos. Qué bueno, hermanos, gracias a Dios, porque estamos diciendo de que tenemos que sentir apetito, o sea, hambre por Cristo. Y es una de las maneras de sentir apetito por Cristo es primero recibiéndole en el corazón. Ahora, Cristo también nos pone en la situación para expresarle nuestras prioridades. Vean lo que dicen los versículos 39 y 40 en su primera parte. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta, ¿qué dice? Se preocupaba con muchos quehaceres. Cuando el Señor llegó a aquel lugar, lo que hizo primeramente es poner la situación para que cada uno le expresara sus prioridades. María se sentó a sus pies a oírle. María le dio el primer lugar. María se interesó en lo que Cristo tenía que decir. Marta, aunque lo recibió en casa, no lo recibió en el corazón. Marta, aunque le abrió las puertas de su hogar, estaba más ocupada en las cosas de este mundo que en las espirituales. Pero María dejó los quehaceres que estaba haciendo y se sentó a los pies de Jesús. Eso dice mucho, hermanos. Realmente para venir al templo hay que dejar ciertas cosas, hermanos. Desde la comodidad de estar en casa, desde los compromisos familiares en domingo, sobre todo de familia que en domingo descansa y quiere irnos a visitar, los compromisos de ver el partido de fútbol, que no sé cómo han de ir ahorita las Chivas, pero en este momento no me interesa. Porque es más importante esto. Hay que dejar ciertas cosas y sentarnos a escuchar a Cristo o la palabra del Señor. Y es lo que hace el Señor, nos pone en esa situación, una situación en la que nos obliga a expresar cuáles son nuestras prioridades. Su prioridad es Cristo, estará aquí. Su prioridad no es Cristo, no estará aquí. Así de fácil. Así de fácil y sencillo, hermanos. Pero ¿qué más hace Cristo? Bueno, Cristo satisface plenamente las necesidades de quienes le escogen como su prioridad. Vea lo que sigue diciendo el versículo 40 en su segunda parte y hasta el final. Y acercándose, o sea Marta, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Sí, hermanos, Cristo hace eso, satisfacer plenamente las necesidades de aquellos que le hemos escogido como nuestra prioridad. Marta tenía a Cristo allí en su casa, pero no podía hallar satisfacción en su corazón porque los quehaceres de este mundo no le dejaban poner atención a Cristo. Porque los compromisos de este mundo no le permitían sentarse a los pies del Señor. Imagínense qué triste para el Señor Jesucristo. Yo estoy aquí, en esta casa. Yo puedo en este momento estoy predicando la palabra de Dios, por favor. Le voy a pedir que guarde silencio. Muy bien. El Señor Jesucristo había multiplicado alimentos, se había dado de comer a multitudes. ¿Acaso Cristo no podría preparar una suculenta cena en ese momento? ¿Necesitaba acaso Cristo que Marta se afanara en preparar una cena para Él?
No, Cristo esperaba que igual que María, Marta dejara aquello que el Señor con su oración podía hacer que aquellos alimentos solo se prepararan o hasta se multiplicaran si era necesario. Pero muchas veces eso es lo que pasa, hermanos. No queremos que el Señor satisfaga plenamente nuestras necesidades, queremos hacerlo nosotros. Y cuando hacemos eso, estamos desechando al Señor. Lo estamos desechando, lo estamos dejando de lado. Y Cristo quiere que Él sea el primer lugar en nuestra vida. Y estas situaciones, hermanos, son las situaciones en las que vamos a tener que escoger. Y usted será el responsable. Por eso el Señor dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Como aquella mujer llamada María, que sabía que había una comida que preparar, pero sabía que era más importante el alimento espiritual, del cual el Señor Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en estos 4 aspectos prácticos de la Cena del Señor, el primero que acabamos de ver es sentir apetito por Cristo. Vamos a ver el segundo aspecto práctico de la Cena del Señor, y este es apropiarnos de Cristo. ¿Cómo puede ser esto? Ahorita se lo voy a explicar. Nuestra cita base de Juan 6 dice en el versículo 52 lo siguiente: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Sí, el Señor lo que les estaba diciendo no era literalmente que se lo comieran, sino que se apropiaran de aquello que Él les estaba ofreciendo, su carne, su persona para salvarlos. Ahora, en el sentido de ilustración, así como usted siente apetito por un alimento, con sentir apetito no se va a saciar, hay que apropiarse de aquel alimento. Bueno, sentir apetito es un buen principio, habla de que estamos sanos, de que ya tenemos hambre, pero si no se apropia usted de aquel plato de comida, no se va a saciar. Bueno, esa es la idea, apropiarnos de Cristo. El diccionario nos dice que apropiarnos o apropiarse de algo es tomar para sí una cosa, haciéndola una posesión personal. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, ¿qué podemos decir de este segundo aspecto práctico? Bueno, nos apropiamos de Cristo, hay 3 cosas. Primeramente, cuando le amamos. Le voy a pedir que vayamos a Juan 14. Juan 14, por favor, busque ahí en su Biblia el Evangelio de Juan y en el versículo 14, y vean lo que dice Juan 14, 13. Tenemos allí, Juan 14, 23, disculpe. Juan 14, 23 lo tenemos allí en nuestra Biblia y dice claramente que nos apropiamos de Cristo cuando le amamos. Versículo 23 en su primera parte. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Pero vea lo que dice, el que me ama. Esa es la clave. El que me ama. Sí. Nos apropiamos de Cristo cuando le amamos. El Señor no puede entrar a un corazón que no le ama. Como una mujer o un hombre no se puede casar con una pareja que no le ama. Bueno, sí se puede casar, pero va a sufrir consecuencias. Pero no debe casarse con alguien a quien no ama. ¿Verdad? Igual Cristo. No puede llegar al corazón si no hay amor por Él. Pero cuando le amamos, entonces podemos apropiarnos de Cristo, podemos hacerlo nuestro, ¿verdad? Nos apropiamos de Cristo también cuando le obedecemos. Por eso dice el versículo 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿qué dice? ¿Mi palabra qué? Mi palabra obedecerá, mi palabra cumplirá, y lo hará con gozo, lo hará con alegría, porque me ama. ¿Cuántas veces usted ha obedecido con alegría a su papá o a su mamá o a su esposo o a su esposa? Esa es la mejor obediencia, cuando hacemos las cosas convencidos y por amor. Cuando lo hace de mala gana, pues entonces no tiene ningún mérito. Cuando lo hace de mala gana, no hay valor alguno y Dios no lo toma en cuenta.
porque es una cosa obligada, porque es una cosa impuesta, porque es una cosa hecha sin amor. Pero entonces nos apropiamos de Cristo cuando eso pasa, cuando le amamos, cuando le obedecemos, pero también cuando su amor mora en el corazón. Por eso el versículo 23 termina diciendo: y mi Padre le amará y vendremos a él. ¿Y qué dice? Haremos morada con él. Esa es la clave. Si el Señor está en mi corazón, si Dios está en mi corazón, si Cristo está en mi corazón, si el Espíritu Santo está en mi corazón, entonces, hermanos, el amor de Cristo mora en mi corazón. Y nos hemos apropiado de Cristo y Él lo ha hecho también de nosotros, se ha apropiado de nosotros. Así como un matrimonio, el esposo ahora ya no es de él, sino de su esposa, y la esposa ahora ya no es de ella misma, sino del esposo. Eso pasa también con Cristo y cada cual que se entrega a Él, ¿verdad? Nos apropiamos de Él y Él se apropia de nosotros. Por eso dice la Escritura: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esa es la apropiación mutua que el Señor quiere que se haga entre la persona y Cristo, ¿verdad? Vamos a ver el tercer aspecto práctico de la cena del Señor, y este es deleitarnos en Cristo. Vuelvo a lo mismo: sentimos apetito, nos apropiamos del alimento, y una vez que nos hemos apropiado, de nada nos sirve si lo tenemos y no lo disfrutamos. Una vez ya que nos hemos apropiado de él, lo empezamos a comer y nos deleitamos, lo saboreamos, ¿verdad? Entonces, ahora, hablando en términos bíblicos, nos deleitamos en Cristo. Vea lo que dice Juan, nuestro pasaje básico, Juan 6. Vea lo que dice el versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Cristo les está hablando de ese disfrute al comer su carne y al beber su sangre. No era en sentido literal, era en un sentido de ejemplo, en un sentido de ilustración, en un sentido figurado. Lo que Cristo iba a hacer es entregarse por nosotros para que nosotros pudiéramos disfrutar o deleitarnos con Cristo mismo en nuestro corazón, con la salvación que Cristo ofrece, con el perdón de los pecados que Él nos da, con la nueva vida que Él nos hace vivir cuando estamos en Cristo. Dice: las cosas viejas pasaron y ahora todo es hecho nuevo. Eso, hermanos, eso es a lo que el Señor se está refiriendo cuando habla de deleitarnos en Cristo, porque al deleitarse en Cristo tenemos vida eterna. Y eso es algo que la gente no puede siquiera imaginarse, porque aunque todavía no hemos llegado a la vida eterna, ya la estamos disfrutando, hermanos. Tenemos las arras, o sea, el adelanto, que es el Espíritu Santo, el cual nos hace ya disfrutar de lo que viene, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de este deleitarnos en Cristo? Diremos tres cosas, pero le voy a pedir que vayamos a Hechos 17, porque ahí tenemos la base bíblica que nos hablará de ese deleitarnos en Cristo, para que usted identifique a qué me estoy refiriendo, y qué bueno que la palabra de Dios se explique a sí misma. Hechos 17, versículos 10 al 12, pero diré tres cosas. Se deleitan en Cristo los de noble personalidad. Vea lo que dice Hechos 17 en los versículos 10 y 11 en su primera parte. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y vea lo que dice: ¿y estos eran qué? Más nobles que los que estaban en Tesalónica. Fíjese, ¿quiénes se pueden deleitar en Cristo? Los de noble personalidad, aquellos que no se oponen a la palabra de Dios. Recuerde que en Tesalónica hubo conflictos. Recuerde que en Tesalónica estos siervos del Señor tuvieron que enfrentar afrentas
y era no tanto a ellos, sino a la palabra del Señor, o sea, al Señor mismo. Entonces, los de noble personalidad, aquellos que no complican las cosas, aquellos que no cuestionan las cosas de la palabra del Señor, sino que la reciben por fe y la reciben con agrado y la reciben sabiendo que es para su bien, son los que se pueden deleitar en Cristo. Sí, se deleitan en Cristo los de noble personalidad, pero también los que aman y estudian las sagradas escrituras. Por eso el versículo 11 dice claramente, pues recibieron la palabra, segunda parte, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñando, o sea, saboreando, es la idea, saboreando. Cuando uno come un alimento que está delicioso, no lo come con tanto gusto, saboreándolo, disfrutándolo, y acaba uno, y si no le ofrecen, pues uno pide más, ¿verdad? Ya si le ofrecen, pues que mejor le ahorran el pedido, pero cuando uno se deleita en Cristo, hermanos, uno escudriña su palabra. ¿Cuántas veces al día lee la Biblia? ¿Y cuánto tiempo lo hace? ¿Lo disfruta como disfruta el alimento? Si esto es así, usted se está deleitando en Cristo. Si esto no es así, pues algo está pasando. Porque necesitamos deleitarnos en Cristo. Si usted ya tiene esa personalidad noble que ha recibido la palabra del Señor, ahora disfrútela, saboréela diariamente, así como se alimenta 3 veces al día por lo menos, también por lo menos 3 veces al día debe leer la palabra del Señor. Ese es el famoso devocional, ¿verdad? En la escuela dominical decimos devocional, vida devocional, y muchos dicen no, o sea que se pasó en ayunas espiritual. Y eso, ¿verdad? Materialmente no perdonamos un alimento. No se nos va la cena ni nada de eso, ¿verdad? Porque la palabra del Señor sí la descuidamos, hermanos. Y eso habla mal de nosotros, eso habla de que no hay una comunicación, de que no nos deleitamos en Cristo. Pero ¿qué más diremos de los que se deleitan en Cristo? Bueno, son los que creen de todo corazón en Él. Por eso el versículo 12 dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Creyeron en Él. Cuando usted cree la palabra de Dios, va a ir a la palabra de Dios diariamente y a todas horas. Yo les comentaba en la clase y el viernes les también decía en el estudio bíblico que todo lo que nos pasa tiene base en la palabra del Señor. Y fue exactamente en la clase. Yo les decía que nada de lo que suceda estará fuera de las cosas que la Biblia dice. Y que si sabemos ver las cosas o sabemos analizar lo que nos pasa, por importante o grande o por pequeño o insignificante que sea, todo tiene sentido si vamos a la palabra de Dios. Todas las cosas ahí se explican. Hace un momento hablaba con una hermana que me decía, hermano, ¿pero por qué? Hermana, el por qué yo no lo sé, pero sí le puedo decir que el para qué está en la Biblia. Búsquelo en la palabra del Señor. ¿Para qué pasó esto? ¿Para qué sucedió esto? Hay algo para el cual Dios permite que pasen. Porque los que creemos en la palabra del Señor no ponemos en duda ni lo que está en la palabra del Señor, ni lo que cada uno vivimos. Todo tiene un propósito, hermanos. La palabra dice, fíjese lo que dice la palabra del Señor en un salmo muy hermoso. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo nos deleitamos en Jehová? Pues como lo acabamos de ver, teniendo una personalidad noble que reciba la palabra sin cuestionarla, que la amemos y la estudiemos diariamente, o sea, saboreándola, degustándola, no queriendo que acabe aquel momento de lectura, y también creyendo que todo lo que dice es verdad y es para mi bien. Finalmente vamos a ver el cuarto aspecto práctico de la cena del Señor, y este es nutrirnos de Cristo. Sí, hermanos, como dijimos, si sentimos apetito por Cristo, si nos apropiamos de Cristo, si nos deleitamos en Cristo, entonces viene el provecho, nos vamos a nutrir de Cristo. Así como es con el alimento, si usted siente apetito por un platillo,
Usted se apropia de él, usted lo empieza a disfrutar, pero no termina ahí con solo disfrutarlo. Usted va a estar nutrido, usted va a estar alimentado, usted va a tener fuerza. Y eso es lo más hermoso, al final de cuentas, nos vamos a nutrir de Cristo, ¿verdad? Y esto es lo que dice en nuestro pasaje en Juan 6, vea lo que dice el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ya tenemos esa vida eterna. Cristo nos la ha dado y tenemos garantizada la resurrección, hermanos. Esa resurrección que a mí me decía una vez una persona, pero tú ¿cómo sabes de la resurrección? ¿Cómo me lo puedes garantizar tú? Pues está en la Biblia. Ah, no, pero a mí pruébamelo. No, pues eso no puedo. Eso es por fe. Eso o lo crees o no lo crees. Y él me decía, o me hacía una pregunta, bueno, ¿y qué tal si no hay vida eterna? Y yo se la regresaba, bueno, ¿y qué tal si hay? ¿Qué tal si hay? Dije, mira, si hay vida eterna y lo crees, y al final de cuentas no lo hay, no pierdes nada. Pero si hay vida eterna y no lo crees, al final habrás perdido todo. Al final habrás perdido todo. ¿Qué podemos decir de esto? Vaya por favor a la carta a los Gálatas. Gálatas, por favor. Es una carta muy hermosa también, en el cual vamos a leer solamente un versículo. Busque Gálatas capítulo 2 y vea lo que dice uno de los versículos más conocidos de este pasaje y también de la Biblia. Gálatas 2:20. Aquí encontraremos tres cosas que nos hablan de ese nutrirnos de Cristo. Primera, al nutrirnos de Cristo, ya no vivimos por nosotros ni para nosotros. Dice la primera parte del versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice? Y ya no vivo yo. Hasta allí. Ya no vivo yo. La idea es, ya no vivo por mí ni para mí. Ahora vivo por Cristo y para Cristo, porque para eso el Señor me salvó. Porque si quiero vivir por mí y para mí, pues me quedo sin Cristo, porque eso es lo que hacíamos antes, cuando no teníamos a Cristo en el corazón. Nos la pasábamos afanados como Marta, que estaba afanada y afanada, a pesar de que allí estaba Cristo a un lado de ella. Sí, hermanos, eso no quiere decir que vamos a descuidar nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, no, al contrario. El Señor nos va a bendecir para que la atendamos mejor. Pero ahora ya no por mis capacidades o mis recursos, sino por los recursos del Señor. Ya no vivo para mí, ya no vivo por mí ni para mí. Ese es al nutrirnos de Cristo, eso pasa. Porque ahora recibo del Señor todo y lo recibo de su mano. Pero al nutrirnos de Cristo también ya vivimos por fe en Él todo cuanto tengamos que enfrentar. Vean lo que sigue diciendo el versículo 20. Mas dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, durante la vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Sí, hermanos, todo lo que ahora usted tenga que enfrentar, ya no lo hará solo, lo hará de la mano del Señor. Pero eso no quiere decir que no lo vamos a enfrentar problemas. Creo que ahora hasta se vienen más. Porque antes sin Cristo Satanás nos dejaba en paz. Este no necesita que lo ataquen, ya solo se está atacando, así que se acabe de matar él solo. Pero una vez que le entregamos nuestra vida a Cristo, nos convertimos en enemigos del mundo y enemigos del diablo. Y ahora los ataques de Satanás vendrán con furia. Y entonces decimos, ay hermanos, que ahora que me entregué a Cristo, pues tengo más problemas que antes. Bueno, pues felicidades, hermano. Y empiecen. Tiene usted la victoria. Cristo se la ha dado. Dice Romanos que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces aquel que nos amó no nos va a dejar en esas adversidades. Él estará con nosotros. Pero entonces, ahora vivimos por fe en Cristo todo cuanto venga y que tengamos que enfrentar. Ya no está solo. Lo hará con la ayuda del Señor. Pero el Señor no nos va a evitar los problemas, más bien nos sacará de ellos. ¿Sí? Pero para demostrar su amor,
tenemos que estar en los problemas. De otra manera, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a madurar? ¿Cómo vamos a llegar a esa estatura del varón perfecto si no es creciendo? Son los problemas los que nos hacen crecer, hermanos. Son los conflictos los que nos hacen crecer. Pero ¿qué más pasa al nutrirnos de Cristo? Dijimos que ya no vivimos por nosotros ni para nosotros. Dijimos que ya vivimos por Él, todo cuanto tengamos que enfrentar. Pero lo último, al nutrirnos de Cristo, ya gozamos de su amor eterno. Por eso dice el pasaje, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó. Ese amor es desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Desde antes. Y lo demostró en la cruz y ahora lo sigue demostrando cuando dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estará con vosotros. De manera, hermanos, que también la Escritura dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese es el más grande amor, ser llamado un hijo de Dios, que el Señor me reciba como su hijo. Qué grande amor, hermanos. Yo les decía de un caso muy impresionante donde una pareja tuvo un hijo y lo querían mucho porque era hijo de los dos, de esa unión matrimonial. Pero cuando aquella mujer, después de que nació el hijo, tuvo un problema de salud que ya le impidió tener otro hijo, dieron un paso de amor muy grande, adoptaron a otro. Ese no era de ellos, ese no era de ellos, no llevaba la sangre ni de él ni de ella, pero dieron un paso de amor quizá aún más grande que el que dieron para tener a su propio hijo, porque ahí sí se requería de verdadero amor para aceptar a uno que no era de la familia. Y eso es lo que hizo Dios con nosotros. Nos aceptó, no siendo ya de su familia, nos ha hecho ahora de su familia. Por eso dice el apóstol Juan allá en esa primera carta, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No lo merecíamos, pero el Señor nos lo ha dado. Así como el pan, o sea, el alimento material, sostiene la vida del cuerpo humano, así también Jesús es el pan que alimenta nuestra alma. Comer la carne y beber la sangre de Cristo es una frase que significa creer en Cristo y recibirle en el corazón y que se relaciona en sentido figurado con el comer los alimentos y beber el vital líquido para la subsistencia. Y termino con una frase que dice así: la cena del Señor contiene un hermoso simbolismo que debemos aplicar a nuestra vida diaria.